iniciando la segunda parte para analizar el problema del receptor. Entonces, volviendo atrás, en el caso del transmisor, tenemos la transmisión, el adaptador, las modificaciones que hay que hacerle, la ecuación de relación de voltaje en función, o la frecuencia en función del voltaje que faltaría. Tendrían que hacer el informe, mandar ahora para el próximo miércoles, o para el próximo martes, mejor dicho, a las 12 horas de la noche, el diseño con la simulación, ¿ya? Con las ecuaciones de diseño, la simulación y las pruebas de cada módulo. Le entregamos como preinforme. Como un preinforme para después agregarle las mediciones del laboratorio y entregar el informe final. Y ese va a ser el que va a ser evaluado. O sea, debería ser un 100 para todos, ¿ya? Algo que cometan errores que no, increíble. Bien. Entonces, muéstrenme el diseño del receptor, para que los del transmisor entiendan el receptor. Específicamente, partir con el transmisor, el conmutador láser, o mejor dicho, el optocoplador. Dale, Agus. Sí, estoy trabajando para ustedes. No, no importa, sin problemas, todo problema. Tranquilo nomás. Sí. Compartir pantalla. Y estamos. Estamos en vivo. Están vivos, perfecto. Tenemos gesto. Correcto. Expliquen cómo llegaron a la R de 1200 rápidamente. Ya vale. O cómo funciona el sistema ahí. Ahí está la prueba, ¿no es cierto? A ver, ¿por dónde? O podrían, a ver, pregunten los del transmisor, po. Podríamos partir por una vista de águila de cómo funciona en general para poder llegar a las preguntas específicas. Bueno. Ya, a ver. Tenemos, entrada. vamos a recibir la señal del diodo ¿cómo se llama esto? Fotodiodo al fototransistor. Entonces, en la parte del fotodiodo teníamos esa resistencia de ahí que sirve para que como que no se queme el diodo, creo, no me acuerdo muy bien, pero era para controlar bien la corriente. Para limitar la corriente. Sí, limitar la corriente que estaba pasando por esta malla. Claro, como... Y claro. Entonces, porque elegimos esos transistores, en todos son el 2N3904, porque estábamos probando, ¿cómo era? Ayúdenme. Elegimos ese. Porque el profe nos dijo que lo usáramos. Sí, el profe dijo que lo usáramos. Sí. Bueno, ahí hay unas pruebas que ustedes mismos podrían hacer, o sea, sacar ese transistor y colocar el 2N2222 y comparar, por ejemplo, ¿ya? Y había una cosa Tiene que ver con la capacitancia. con distorsión y sí. Sí tiene una capacitancia interna que afectaba y daba. ¿Verdad? Sí, eso era. Sí. Entonces, por ejemplo, podrían muestren la entrada de uno. Espérese, antes de mostrarlo, espérese. Ya. Al colocar la entrada de B1, por ejemplo, la pregunta podría ser ¿por qué, cómo se diseñó la R1 de 100 kilos y la R2, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué relación existe entre las dos? Esa es la ecuación que necesitan que ustedes plantear. Porque ahí dice 1 kilo 2, perfecto, pero ¿cómo se llegó a ese valor? El 2 kilo 2, bueno, esa más que nada es porque es parte de la red RC que tenemos más a la derecha, del derivador. No, estoy hablando de la R2. R2. ¿Cuál es la R2? No, ya me confundí totalmente con la R2. Es por la corriente que pasa por el diodo, que tiene por que el pasar diodo, por el diodo, la máxima. Entonces la de 100K era un valor para que
Transistor. el transistor estuviera saturado cuando estuviera funcionando el pulso, Ujú. cuando estuviera en positivo, por decirlo así. ¿Y qué se No se calcula quemara. primero? ¿La R1 o la R2? Mm, o sea, el R1 se pone Bueno, en sabiendo el resumen, funcionamiento. en el informe, claro, usted me puede decir se calculó R2 1200, 1 kilo 2, 100, y yo lo voy a revisar y digo, ¿y cómo se eligió este valor? No, no vale, falta información, no corresponde. Ok. Claro, porque hay que fundamentar la explicación. Muestra entonces, también el grupo ahí el grupo, ¿alguna consulta del grupo de transmisor? O como no les toca esta Personalmente nota, no. ya. No, es que. No, habla. Yo dejaría que se playaran nomás como... Eso, todavía no hay preguntas porque ¿Sí? no tenemos por dónde agarrar. No, Ah, no ya. sabemos cuándo una pregunta sería bosque y cuándo una pregunta sería árbol. No Y queremos no ir por tengan algo vergüenza, no demasiado tengan ninguna específico. vergüenza, digan nomás cualquier cosa, si no importa. Si la pregunta es media tonta, nos reímos y chao, y después pasan. Pero lo importante es sacarse esa duda de lo que sea. Porque parece trivial ahí, pero cuando lo hicimos este problema en la sesión anterior, yo hice varias preguntas y que no sabían contestarlas, ¿ya? ¿Qué Sobre los significa? transistores, sobre todo. Sí, lógico, el transistor es el que más está olvidado. Ujú. Bien, entonces hagamos lo siguiente para que hagamos una rápida. Hagamos lo siguiente, bórrele desconecte la R3 y la R4. Mm. Listo. Claro, Y ahora meta ¿Por señal qué? a la entrada. Deme pulso. Sí, ese pulso, métalo. Haga actuar el sistema. ¿Ya? Deme un segundo. Que este está. Es listo. Ahí sí. Ese es el pulso. Pero está mostrando dos cosas ahí, pues. ¿Cómo ¿Mm? no? Muestra ¿No? solamente el pulso de entrada. Ahora, ya. Eso es. Entonces, Ese es el pulso de entrada. hay algo curioso. Tal vez desconectar los de acá. Según. Es que lo que pasa es que veo verde, o dele a la escala, dele 13 volts a la escala. Por el Es que los ejes toquecito. no son Ay. negros, por eso está Ahí la está, confusión. ahí se ve el pulso impecable, ya. ¿Qué Ujú. frecuencia tiene ese pulso? 20 microsegundos, 50 5 kilohertz. kilos. ¿Ah? 45 creo que habíamos quedado. No recuerdo. Usted lo está 50, midiendo. 50, No, está en 50. 50, sí. Ya. Eso es usted el receptor. Y la pregunta que no le hicimos al transmisor, ¿en qué frecuencia está transmitiendo el transmisor? La Transmisor. frecuencia central es de 45 kHz. Ya, y esto está funcionando. Bueno, está probando si hacia 50 kilohertz. Ya, perfecto, está bien. Está poniendo a la máxima frecuencia. ¿Ya? ¿Lo cambiamos? No. Ah, ya. No. Pero los Ya. valores los elegimos igual para 45 en todo caso. No habíamos cambiado. Sí, el resto de los valores está para 45. Es que no cambiamos la parte de la simulación de prueba Ya, perfecto, está bien, ya listo. Entonces veamos la respuesta en la salida de los 2 kilos de la R10. ¿El voltaje? La Sí, corriente. sí, el voltaje. ¿No afectará que desconectaste el cable o no? Sí, pues sí, desconecté la base. Sí, correcto. Sí, Entonces, no, pero aparte del transistor. Pero no importa. No sé. pero hay algo raro, Ah, demasiado Con el raro. eso. condensador, sí. ¿Ah? No afecté nada. O tal vez sí. No. A ver, vea la corriente en la R2. Ya, la corriente está bien, ¿se fija? Los del transmisor. Cuando se produce ¿qué significa esa señal? Borre la azul. Ya. ¿Qué significa lo del transmisor? A ver, ¿entiende la línea roja? No, yo no. Colóquele a la escala de 13 volts para diferenciar bien los Ahí. pulsos. Ya. La verde es la señal B1, la entrada.
El voltaje, entrada, sí. está generando entonces encender un pulso de 12 volts que hace conducir el transistor, y la Y por roja tanto, es la corriente. Entonces, ¿qué significa? y la roja la... Disculpe, ¿la corriente por dónde? Por la R2. La Ah, ya. R2. O sea, el R2, el diodo, el transistor. Pero hay algo raro. Ah, Sí, ¿ya cuál esta es lo acá está al raro? revés, ¿no, profe? Exactamente, porque está viendo, vea la escala de la corriente. ¿Está negativa? Claro, entonces coloca la arriba en menos y R2. Porque estaba la R, está puesta mal puesta la R, o sea, hay que girar la R para que se. Ahí está. Ahí está girada. Ah, porque cuando Ahí, el voltaje es alto debería estar conduciendo. Entonces, Sí, pero exactamente. Y ahí aquí está, la pues, define hacia allá, hacia la izquierda. claro, no, claro. pero eso es... Ah, Ahora sí. sí, pues. Entonces ahora vemos lo siguiente. Llega el pulso verde, vuelvo a cambiar la escala para ver bien el pulso verde. No sé cómo hacer eso que quede automático. Ya, Yo Sí, eso tampoco. mismo estaba pensando. estoy cambiando la escala. Entonces ahí se observa que llega el pulso verde, se satura, pero cuando llega a cero, no se corta. Se fija lo que hablábamos de las capacidades, ¿ves? Mire, ahí ve. Hay un tiempo en que el transistor ya no tiene señal de entrada, la verde es cero, y el transistor todavía sigue pegado. ¿Ya? Y queda pegado como a 1 volt. ¿Ya? O sea, ahí, cuando llega a cero, es cuando se corta. ¿Sí o no? Debería cortarse. Disculpe, vuelvo en 5 minutos. Buah. No, pues, entonces no voy a volver a explicar la cuestión yo. Pues. Ya, listo. Ya. Entonces viene, la señal de entrada se vuelve cero y la corriente todavía sigue y se demora un tiempo, que son en realidad, si ustedes observan ahí, deben ser como, ¿cuántos serán? 2 Unos Un par de dos, microsegundos. microsegundos. ¿Ah? sí, 2 2 microsegundos. microsegundos, de ese más o menos. Pero son microsegundos. Es harto para lo que estamos hablando. Claro, ¿ahí hay cuánto hay ahí? Ahí hay 3 microsegundos. Claro. Se demora 3 milisegundos en hacerse cero. Sí. Cero, la corriente. Claro, la corriente cero está marcada acá cero. Claro, no está dando de un bola ahí nada que está mirando mal. Cero. A la derecha está la escala de corriente. Cero. Bien. Ahora fíjense lo siguiente. Coloquémosle una R una R en la base al 3904, unos 10 kilos. No, en el otro lado. Aquí. Ahí. Ahí. Aquí. Cópiala de 100 kilos, tal como está, cópiala. La de 1000 kilos. No, pero no se copia así, no se copia así. Déjela ahí nomás. Cópiala. Ya listo. Y cambia el valor de 100, de 1000 a 1 kilo. A ver, vamos a ver qué pasa. Listo. Probemos. No sirvió. Es muy chica. Ya, lógico. Ah, porque tenemos 100 kilos en la entrada. ¿Ya? Sí. Y tiene que dar 0,7 el divisor de tensión. Entonces tiene que ser Ujú. hay 12 volts y por lo menos tiene que dar 0,7. Significa un 12 volts bajar a. Hablemos de 22 kilos ya. Ay. Ahí está, ¿ves? Disminuyó ahora, pues. Ujú. ¿Me fija? Coloque el osciloscopio en la base. Volví. ¿Voltaje? Sí, ahí, en la base. Ya, todavía uno podría achicar un poco más la R porque tiene un poco más de 0,7 milivolts. 0,7 milivolts, 700 milivolts, perdón, 0,7 volts. Ahí habría que bajar un poquito, digamos, podría ser 15 kilos, la R de 22 kilos. ¿Cómo? ¿Un poquito más chica? Sí, creo que todavía tenemos tiempo. O sea, ¿A todavía 20? podría. A 15. A No, a 15. 18. 15, ya colóquele 15, ya listo. Ya. Ya le puse 18. Ahora compare la señal de entrada. Y vea el voltaje de la corriente, la corriente. La corriente. Sí, de nuevo, la corriente arriba, esa. Magia. Ah, pero que...
invierta porque está la corriente al revés. Sí, estoy en eso. ¡Ay, sí! Ese, Ya. ese nota que se bajó la... ¿Cuánto es el tiempo ahora de conmutación? Uy, Uno, Menos. menos. Sí. ahí no se guardó el primero. Un microsegundo. Ah. Un microsegundo. Es el total. O sea, Sí, se demora Sí. como 0,7 microsegundos en salir de esa zona de saturación. Y antes estábamos durando, ¿cuánto era? 3. 3 microsegundos. O sea, hemos Sí. bajado 3 veces colocándole una R en la base. O sea, descargando las capacidades parásitas. Eso. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces lo mismo sucede al otro lado. Ujú. La otra vez probamos que el caso del transistor, el optocoplador, el opto, había que colocarle un megón. Ahí. Pero probemos ahora de nuevo, veamos ahora de nuevo el voltaje de salida ahí, ese. Y comparémoslos con la entrada. Pero parece que estamos mirando, ¿qué estamos mirando? Ah, ya, Me equivoqué. ya. Puse aquí el... Ya es la señal. Está, Ahí ahí estaba sí. muy chico, ahí está. Ya. Y ¿Y ahí, qué voltaje necesitamos? ahí el colector. El colector. Aquí. Sí. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Ahí. Es el mismo. Ya, ahí no tenemos nada, po. ¿Ah? No. Oye, ¿por qué no tenemos nada? No tenemos. A ver. Ah, no alcanza a ver corriente. Ah, hay un No. problema, po. ¿Cuánto es la corriente por el 4N26? Ya le hemos mirado. ¿Por la base o por el colector? Por, la, por, No, por el, el por, emisor. por el opto. Ah, hay corriente. Sí, hay buena corriente, po. Sí. ¿Ah? Sí, 6 miliamperes. 6 miliamperes en la base. ¿Ah? Mm, Ahí. sí, en la base de este. Por lo tanto, a la velocidad que estamos y la señal de entrada, coloquemos la señal de entrada ahora. La señal de entrada. Sí, ¿Esa? esa, claro. Ah, entonces, ¿qué pasa con el transistor? Se satura, po. Está conectado Este. a tierra. El otro. No, el Se va a otro. cero El otro, el el otro, el otro. voltaje. Ese. Ah, miren, mire cómo está. Mire cómo está lo que hicieron recién. Voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor 0. Cero. O sea, está siempre saturado. Y base emisor. No se descarga. No. Coloque Sí, la hay R de que 10 kilos. conectar la R. De 10 kilos. La de 10 kilos. Ah, la de 10 kilos. Disculpe. Y la entrada se demora, todavía está saturado. O sea, cuando le llega el pulso azul, hay corriente, se satura y no alcanza a cortarse. Está muy saturado. Hay Ujú. mucha corriente entonces de llegada. Y la R de 10 kilos se disminuye, la R de 10 kilos, la de 10 kilos. Hay mucha corriente por la base, po. ¿Se disminuye? ¿Sí? Creció un poquitito. Un poquitito nomás, ya. Coloquemos ahora, con eso vamos a disminuir la ganancia. Vamos a quitarle corriente al transmisor, al transistor que está llegando la corriente. Probemos. Se carga un poquito más. Ajá. Ah, entonces está siempre la corriente de base. Tendríamos que disminuir la R4 nomás. ¿Cómo? La R4. No entendí lo que dijo. Disminuir. A disminuir. Nunca. No sé. Claro. Ah, bueno, ya. Vamos acá al tiro. Mira, saturado o sea, se satura y no
Veamos la corriente que circula por R10. La corriente R10 esta. Claro, ahí Esa está, es. arriba hay alta corriente, se corta, se demora. Agu, ¿puedes poner el voltaje base emisor ¿De cuál? del que estaba teniendo problemas? Q2. Eso, perdón, Está Q2. muy alto, po. Ay, perdón. Ah, ahí sí. ¿Cuánto tiene? 900 milivolts. 850, sí. Claro, es mucho, po. Está súper saturado. Es que lo que pasa es que la corriente es muy grande, o sea, obligadamente tenemos que bajarle la ganancia. Ujú. La 1 megón se podría disminuir, cosa que le quitemos No. corriente al transistor. 500 kilos. Disminuir. Sí, a 500 kilos. Qué raro porque la otra vez no funcionó re bien, ¿eh? ¿Qué? No estábamos trabajando con el resto del circuito. No, si no tiene nada que ver. Ah. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Lo azul? Ay, no sé qué puse en el azul. No sé. Pasé a hacer clic sin querer. Base Ahí emisor. hay creo. el colector. ¿El colector? ¿Sí? Ya, ahora hay una respuesta mejor, pues, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que es eso? Lo mismo. ¿Y Que cuál lo es la desenchufé entrada? esto. Siempre comprando con la entrada. Ah, tenemos conmutación ahora. Esa es la entrada y esa es la salida. Ya está impecable, pues. Ujú. Ah, ya. Conecte el circuito, el otro circuito. Opere. Conectado. Ah, están engañando. Le preguntamos. No se trata de preguntarme, se trata de explicárselo. O sea, le hicimos una pregunta respecto al resto del circuito. Lo que pasa es que hay un problema de interfaz. Como interfaz. Claro, la relación de interfaz es la unión de un sistema con otro. Ya. Eso es un problema que siempre van a tener. En sistemas digitales, ustedes le van a pedir diseñar algún sistema completo, así como este, que estamos recién partiendo. Van a tener un circuito por un lado, lo van a conectar con otro. ¿Hacemos por parte? No. Al conectarse, hay un problema de impedancia de salida e impedancia de entrada. Entonces, si usted observa los valores que le pusieron a la R10, claro, perfecto, le colocamos 2 kilos 2. ¿Y cuánto le colocamos a la otra? Le colocamos 2 kilos 2. ¿Qué impedancia ve el Q2 como carga Hacia ahí, hacia la derecha. hacia la derecha? Ve 1 kilo. Y 1 Sí. kilo, y tenemos una fuente de CC, y cuando se corta, ¿no es cierto? Queda 2 kilos 2 a 1 kilo, queda 1/3 del voltaje. Profe, ahí se ¿Sí? podría usar un buffer para Primero, ¿pero para qué separar queremos un buffer? R11 y R12 aumentan el valor. Y ahora, al aumentar el valor, hay que cambiar el C87, ¿no? Claro, para mantener el tiempo que habíamos calculado. Claro, correcto, va a cambiar. Pero 5 Ya. kilos muy poco, tiene que ser mucho mayor que 2 kilos 2. Entonces, No, igual pero es que en la guía salía que tenía que ser 2 kilos 2 esos dos por lo menos. ¿dónde decía eso? En Entonces- ninguna parte. En la guía salía. ¿Ah? En la guía salía. La guía no tiene por qué, porque es un circuito que hay que diseñar y no había nada diseñado. Pero decía con R11 igual a R12 igual a 2 kilos 2. Era el ejemplo, supongo. Decía eso, está Sí, malo. decía. Está malo. Está malo. Ya, está bien. Usted tiene que tener la capacidad de decir si está bueno o malo algo que le dicen. Algo que está puesto ahí y puede estar malo. Entonces ahora, cámbiale a 10 kilos. 10 kilos en paralelo le va a dar 5 kilos. Y allá tienen R10, tienen 2 kilos 2. ¿Ya? Entonces, esa impedancia podríamos bajarla de 2 kilos 2, pero tenemos que garantizar que sature y corte. ¿Ya? Bien. Ahora veamos de nuevo la señal. Vamos a correr. Tenemos un problema complicado. Si volvemos a cortar, expliquémonos lo que pasa ahí. Cortemos la señal, cortemos la unión. Cortemos la unión. Ya, listo. Ya, hagamos cortar de nuevo. Ya. Claramente hay un problema de impedancia.
Sí, Y puede ser también un problema con el condensador chiquitito que pusieron ahí. Pues, ¿de cuánto? ¿De 3,3? ¿Qué es lo que es? nano. 3,3 nano. Sí, puede ser. Ahora, hay un problema que resolver. En el fondo, ¿qué está sucediendo? Explicar lo que está sucediendo. Vuelvo a unirlo y expliquemos lo que está sucediendo. Y los unimos. ¿Ya? Tenemos, ese es el voltaje de aquí. El azul. El rojo, no, puse el rojo. Ah, ¿y qué es lo que es el azul? No sé. Entonces me engaña, pues, ¿ves? ¿Para qué juega Choco conmigo? Es que, es que al conectar eso se añadieron más nodos y se cambió. Ah, correcto, sí, lógico. Ya. Ahora estamos en una condición un poquito mejor, por cierto. Tenemos que Sí. llega a 10 volts, ya conmuta, hay un atraso, perfecto. Ya, y ahí tenemos el error. O sea, ahí está funcionando bien, pues. Volvamos a los 2 kilos 2 ahora. Aquí, Claro, porque a lo 2 mejor los kilos 2. cambiamos equivocadamente, pues. Nos Afecta, alcanza. afecta. Era lógico que afectara porque hay un problema de impedancia, ¿se fija? Sí, Ya, se lo volvemos a los 10 kilos. claro. ¿Cuánto debería ser el valor del condensador entonces? Calculo el tiro. Pero al ¿Quién lo ojo, calcula? pues. Al ojo. Yo lo digo al tiro. ¿Cuánto? 0,6. ¿Micro? Nano, po, porque lo que pasa es que Ah, si aumentamos la R, tenemos que disminuir el condensador. ah, ya, ya. Y el producto debe ser constante, po. Ujú. Oh, Bien. No. Ya. ¿Qué sucede ahora a la salida del monostable? a la salida del mono estable. ¿Sí? Porque ahora tenemos la señal que está... Espera, volvamos atrás ahora, antes de partir. Ya. Ya, Y ese es el explicar, pulso de entrada. para explicar al transmisor, a los del transmisor qué está sucediendo. Hemos logrado, ya, ahí tenemos la entrada, tenemos la salida del adaptador, el R10, Ya, la salida es este voltaje. ese voltaje. Bien. Entonces ahí, ¿qué ha pasado? Con todos los procesos que hemos introducido al sistema, hemos logrado una conmutación bastante buena con los cantos de bajada y subida de la entrada. Hay un retardo, evidente, pero si hablamos de proporcionalidad, puede que ese retardo, porque en el fondo el retardo que conviene analizar no es el primero, sino que los que siguen después, porque ya está estacionario. En realidad casi igual, ya. ¿Y qué es lo que nos interesa para el monostable? El canto de bajada. Porque el canto de bajada se va a mover con la frecuencia del pulso de entrada, ¿cierto? Y ese Sí. canto está impecable, eso lo hay que revisar. Porque si ese canto tuviera una bajada lenta, entonces sería problema monostable para dispararse. En este instante cae a cero rápidamente, un poquito microsegundos después de la señal ahí, ¿no es cierto? Cae. Por lo tanto, el monostable esperamos que va a producirse el pulso de salida. Y si miramos ahora, La salida que ya, va pero a ser. antes que eso, no, espere. No, borre esa salida, borre. Ya. Sigamos explicándole a los del transmisor. El pulso que viene del transmisor, entonces va a conmutar al láser, o al diodo láser, pensemos lo que es un láser, y hemos logrado que se logre entonces eliminar la importancia de las capacidades parásitas del transistor para acelerar la conmutación del transistor. Hemos acelerado la aceleración del transistor Q1, colocándole la R esa, por prueba y error en realidad, ya porque no tenemos los valores del condensador de parásitos. Ahora uno podría entrar a especificaciones del transistor, hacer un análisis de alta frecuencia y transistores que se ocupan en transmisión en telecomunicaciones, donde se requiere alta frecuencia. Ahí el modelo del transistor no es el que hay en electrónica A, es un poco más complicado, introduce las capacidades parásitas, y hay que usar modelos equivalentes no de híbrido, sino que de impedancia, porque tiene muchas capacidades en paralelo. Entonces el módulo
si se maneja como admitancias, se pueden sumar las admitancias cuando están en paralelo las impedancias respectivas. Y la instrucción, o sea, la modificación práctica es tratar de lograr con unas R en la base descargar esas cargas que se han acumulado en la capacidad parásita que existe entre la base y el emisor. También hay capacidad parásita entre el colector y el emisor. La capacidad parásita entre el colector y el emisor es aquella que va a modificar la respuesta en alta frecuencia. Porque si esa capacidad empieza a influir, empieza a cortocircuitar el voltaje entre colector y emisor. Y esas son características de los transistores de alta frecuencia. Aquí, debido a esta condición del proyecto, justamente estamos trabajando una frecuencia relativamente alta comparativamente con las señales de audio, porque estamos hablando aquí de 50 kHz. Entonces ya estamos en un nivel más alto, más de ultrasonido. Entonces, se ha logrado, con estas modificaciones al circuito, lo cual no estaban consideradas en la guía, lógicamente, porque era un problema que había que analizar en el laboratorio práctico, y con la ocurrencia de la falla, poder agravarse entonces este efecto de conmutación de los transistores. Ese es el objetivo de haber ocupado este dispositivo 4N26. En la práctica sucede algo muy parecido con el láser. O sea, si hubieran puesto el láser, ahí hemos tenido que jugar igual con una forma de conmutar adecuadamente el láser. Bien, eso lo logramos entonces tanto en el transistor de entrada como el transistor después que recupera la señal. Y logramos entonces tener una señal, que es la que estamos visualizando ahí, que es bastante buena para ser ocupada como señal de referencia para el monostable. Entonces ahora vemos la salida del monostable y debería estar conmutando. Perdón, antes de verla, ¿qué esperamos? El tiempo del monostable, que esta es para la frecuencia más alta, si pensamos que son 50 kHz la más alta, el tiempo monostable, ¿entre qué puntos de la señal que estamos mirando debería ocupar? Profe, ¿Sí? ¿cómo? ¿Cuánto tiempo debería durar, cuánto tiempo máximo debería durar el monostable en este caso? Tendría que calcularlo de nuevo Perdón, ¿pero qué es el monostable? porque con... No, sin calcular. Aquí yo no quiero calcular, yo tengo que entender primero, después me pongo a calcular. Pero, ¿Qué? Porque o sea, el tiempo tiene que ser menor. Muéstralo ahí, pues muéstralo con el cursor. Pues. ¿Qué hemos? Ya, a ver, debería ser desde que cae hasta dónde. No. No, lo que pasa es de que teníamos que tener el monostable que fuera menor que el tiempo mínimo de lo que nos iban a enviar. Porque Correcto. periodo mínimo. el curso que pusimos ahí es todo igual, pues, pero lo que vamos a Sí, perfecto. recibir en ¿Cuál verdad sería? van a ser como pulsitos más anchos y otros más cortitos. Y tenemos que hacerlo menor que los pulsos más cortitos. Si asumiéramos que ese es el más cortito, A ver, eh, ¿dónde estaría entonces el cursor 1 y el cursor 2? Muestre, ponga el cursor 1 en un lado y el cursor 2 en el otro. Chiquitito, sí. No. No, no sé. Miren, a ver, veamos. La Depende. señal verde, supongamos que la señal verde es la máxima frecuencia que está llegando. ya. Ya. Entonces ahora yo tengo que diseñar el monostable para que funcione entre qué tiempos. ¿Cuál es el ancho máximo que puede tener? Tiene que ser máximo, si máximo, así arriesgándose de que no funcione, tendría que ser la mitad del periodo. A ver, muéstrame con el Por cursor. ejemplo, un cursor entre... Pero coloque el cursor en el lado izquierdo, el otro, el 1, muévalo. Va a la izquierda, para que no me muestre. El 1, este es el 1. Ese, muévalo para la izquierda, ya. Colóquelo en la caída primera. del pulso, Ahí, ya, verde. listo, ahí, ya. ¿De bueno, verde El o pulso de.? monostable se va a producir con el canto de bajada de esa señal. Eso, ¿Cuánto sí, dura? eso. Ya sí, me ¿Cuánto confundí. tiene que Sí, es durar? verdad. Y el 2, ¿a dónde lo pone el 2? Hasta que termine. ¿Aquí o aquí? ¿Que estamos viendo la señal azul? Sí, está subiendo entonces. Según yo es con la señal verde, pero... Bueno, la verdad no sé.
8.8 Hay un microsegundos. error. Es que estoy Hay un confundida. error en la porque medición. según yo sería en A ver. porque Ya, está bien, está bien. ¿Hasta dónde tendría que ser? No, está bien la medición, está bien. sí. Perdón, a ver, lo que estamos viendo es la señal de recibida. Ya, listo, ya, perfecto. ¿De ahí hasta Mm. dónde? Pero la señal recibida es la azul o es la... La recibida, la del mono estable, el azul. Y la que estamos enviando es la verde. Sí. Ya. ¿Desde qué punto tiene que durar el ancho del monostable? entre el azul y el final de la El- verde, o sea, como... Aquí. El ancho del monestable tiene que ser 0,9 el periodo mínimo. Si es que esa es la máxima, entonces sería 0,9 veces el periodo, o sea, desde el inicio de un amarillo O sea, lo que se hasta dice el otro en la inicio. guía para asegurarse que sea más chico, es como se propone que sea 0,9 veces. Entonces sería entre ¿Sí, qué un canto punto, de po? subida y otro canto de subida del verde. Sí, según yo es eso, po, entre la bajada y subida, A ver. No. tiempo Sería máximo. entre. Pónganse de acuerdo. Estoy ¿Cuándo confundida ¿Cuándo se dispara el monostable? cuando pasa de un canto de subida alto El a uno monostable, ¿cuándo bajo. se dispara? En función de la entrada. Ah, El disparo, cuando sube, cuando llega el pulso, en o función sea, de la cuando entrada. baja, Cuando se No, cae el chip. en función de la entrada. Ah, En función de la entrada. cuando cuando pasa baja. de alto a bajo. Cuando baja, Sí, cuando Ujú, baja. ahí parte ahí el se monostable. baja. Pero ¿qué está Sí, pues, pasando? Que hay un retardo. Sí. Ahí claro, debería partir el monostable, ¿no es cierto? sí, Pero tenemos un sí. error y parte un poco después. Pero para el cálculo, sin saber cuánto dura el monostable, sin saber que hay retardo, entonces debería ser donde el primer canto de bajada, ¿hasta dónde? El 2, voy al 2. ¿Hasta dónde de máximo? Máximo sería hasta el canto de subida. No, Hasta el pues, siguiente canto. al siguiente canto de bajada, Ah, porque ahí va a venir el pulso siguiente. Ah, ya veo. claro, ya, sí. Entonces ahora le puede calcular el 90 o el 80% Claro, ya, para sí, dejarle un ya lo espacio. vi ya. Entonces ahora Ujú, dejémosle, por ejemplo, un 75%. claro, ya. Ya, colóquelo al 75%. Eso sería el medio del pulso. Exacto. Ya, colóquelo el punto 2 en el medio. Ahí. Por ahí, ¿cierto? Ya, sí. Ya. Entonces ahora, ¿por qué? Porque 14.9, casi 15 pero hay microsegundos. un problema. Ya, perfecto. Ya, entonces, el ancho del monostable debía durar hasta ese punto, Ujú. o por lo menos por ahí. Pero hay un problema de retardo. Veamos entonces qué sucede con el monostable que ustedes diseñaron. Es que No, cambiamos las no va a cosas, funcionar. así que no sé. Ya, Joel, danos resistencia y condensador. No, pero cambia Ah, mejor ¿por la de qué? entrada. Porque Cambio de cambiamos la entrada. resistencia a R11. Diseñamos el circuito para Ya, 45. entonces hagamos lo siguiente. Ya, perfecto. Entonces, miren, no cambien nada, no cambien nada. No he cambiado nada, no he Ya, cambiado listo. nada. Entonces, ¿qué es lo que habría que mirar primero? La entrada. ¿Cómo está actuando el derivador, po? Sí. Coloque el derivador, entonces, estas son las pruebas importantes, ¿se diga? Ujú. Ya, colóquelo ahí en el derivador y ve qué pasa. Claro, porque tiene que Listo. ser mayor que... Se deriva, pero se De demora. cuando llega A ver, de espérese. 4 a 4 El de canto de nuevo. bajada es el que interesa. Sí. Ya. El canto de bajada está funcionando impecable y y fíjense, mire, cayó, ahí llega ahí, ¿no es cierto? Ya llega hasta 4 y en Ya, 4 activa al mono estable. pero y ahí sube después cuando llega el otro pulso, ¿cierto? Ah, sí, pues. Por lo tanto, el derivador estaría bueno, ¿no? Porque llega a 4 antes. Y ahí, Sí, pero espere, ¿dónde sería el punto importante? El cursor 2, ¿qué está diciendo? Ahí. hasta ahí. Y ahí está el rojo. ¿Cuánto tiene ahí? Ah, Uf, falta el... casi 4, pero no llega a ser 4. Pero Ah, eso toma una precaución, ¿no es cierto? Que el tiempo del monostable debería durar por lo menos, o sea, puede ser un poquito más que eso. Sí, O sea que podrían en este instante estar mandando
pero no está sucediendo en ningún canto de bajada para que dispare el monostable antes. Entonces, tenemos tiempo con el monostable, Además, yo calculé el condensador 87, ¿no? En base a lo que hayan calculado ustedes antes, así que no hay ningún problema. Porque No, pero aumenté está, 10 veces la R y disminuí 10 veces el condensador, el producto me queda igual. Ajá. Sí. Entonces, veamos ahora la salida del monostable. Sabemos que tiene que durar un tiempo. Voy a sacar ese sí el condensador, para que no hayan ¿Cuál? tantas señales. ¿Cuál El condensador, la roja. el derivador. El derivador. Bueno, ya para no te enredo, ¿ya? Y esa es la salida. Ya. Mm. Sí, no está. Está No está antes que llegue el canto de bajada, po. Es que está mal el tiempo. Ahora dejemos dejemos el monostable y la entrada. El monostable Solamente Sí. y la entrada. se me cerró. Saca el azul. ¿Por qué? Se me cerró el Let Spice. Oh, no, y no se guardó nada. Y no Nada. guardamos. No, sí. Explotó el Let Spice. Oh, La frecuencia Le es muy pedimos alta. mucho. Había mucha gente mirando. Sí, se puso nervioso. Ya, pero los valores por lo menos los tenemos. Sí, yo también me lo sé. Ya comenzó a transmitir al tiro. Ya. Bueno, me cansé y creo que vamos a llegar hasta aquí nomás. ¿O no? Ya ahí estamos. Ya. Aquí pusimos una resistencia extra. Que si mal no me equivoco era de 22 kilos. 22, 18, 15. 15. 15. Sí, creo que era 15. Este aquí lo dejamos en 500. Sí. Te había puesto 18 porque el profe después te dijo 18 y tú dijiste, ya le puse 18. Ya está bien, está bien. Ah, sí. Era 18. solo para que te diera de nuevo lo mismo. Eso. 10K, Aquí 10K, teníamos 10 kilos. 10 kilos. sí, 0,6 y nano. para 0,6. 0.6 nano. Ya. Qué mal. Y aquí no sé. Entonces no la tocamos. O la dejamos 1 kilo, ¿no? Sí, 1 kilo. ya ahí Pruébalo de está. nuevo. Ahí. Había un problema con una I o algo que. Abajo el. Ah, Ay, ya ¿por está. qué lo tomó? Ahora guárdalo. Está bien. Ya. Entonces Está la estamos señal de viendo entrada y la salida del mono estable. claro. Y no está funcionando bien. Como al medio nomás el problema nomás en todo caso. A Es ver, que- veamos. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo para. Saque el azul. Saco el azul. Sí. Está demasiado ancho el monostable, ¿ves? Claro. ¿Ya? No, Sí. baje. Sí. Baje. ¡Ah! Vuelva a cero. Ahí está, ya. Se está juntando. Está la frecuencia. Y está la frecuencia de entrada, claro. Entonces hay que disminuir el ancho del El monostable. pulso. Sí, El ancho del hay que monostable. bajar o la R o la C. Lo Claro. calculo el tiro, pero. No lo calcule nada, cambia nomás. Si después lo calcula. Ya, esta. Ya. ¿Qué La hacemos? R, más fácil. Sí, la R ¿Cuánto porque si no se va a hacer ¿Cuánto mucho más. tiene? 18. Tiene 18K. Ya. ¿Está? 10K póngale el tiro ya. Bajamos a la mitad del ancho. Listo. Ahí sí. Y ahora, espectacular, ¿sí o no? Sí. Espectacular. Estas son las pruebas que debía haber hecho. ¿Ok? Y esto mismo pues, puede suceder en la realidad. Entonces ahora tenemos, si ahora bajamos la frecuencia, no hay problema. Ahora, podría haber un problema en el sentido de que hay bueno, no importa. En este instante, si nos vamos ahora al filtro, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una señal continua. Ya, quiere decir que el filtro no está bien calculado. Ya, perfecto, no, está bien. Lo que pasa es que ahora, la señal de... hay algo raro. Sí, hay algo raro.
Esta es la salida y esta es, o sea, la entrada. Esa es la salida de nuestro filtro. Claro. ¿Qué pasó ahí? El filtro está mal calculado. Pero ¿por qué? Jeje. Porque estamos con una señal de pulso de 50 y calculamos el filtro con 45, ¿no? Tal vez. Pero no debería afectar tanto, ¿o sí? Sí. A ver, probemos Hay el que- filtro aparte. El filtro era 5K, Veamos ¿no? el filtro en separado, en bode. Exactamente, ya están aprendiendo. Han aprendido harto, ¿ah? Capaz que han tenido clases de laboratorio. Sí. Yo todo lo que sé de lo ve lo aprendí en el laboratorio. Esto es. Colóquele uno mejor, un Sí, hertz. me equivoqué. Sí. Ya, claro. Yo miro eso y digo al tiro, Claro. ¿ese es el filtro? Está malo eso. Sí, Filtro por- segundo orden. Ah, pero pero que por- estoy mirando. A ver, No, pero igual no está... Ese es el filtro. es un filtro pasabajos. A ver, yo le hacía el tiro. Ah, está mal No, pero calculado ese está... filtro. Ya, ese filtro está mal calculado. Ujú. Mm, ¿Le doy los valores yo? ¿Ya? Ok. ¿Y por qué? A ver, Porque si está, R14 y R15 colóquele 10 kilos. Después vamos a jugar con el condensador. ¿Llamando? Y el otro 10 kilos también. El condensador de arriba de un nano, colóquele un nano y abajo colóquele 0,7 nano. Voy a hacer diseño al ojo, ¿ya? ¿Lo simuló? Sí, Qué raro. subió aquí. ¿Ah? ¿Pero Sí, por profe, qué? se no, nota pero que eso estaba bien el filtro, profe. Porque estaba menos 3 decibeles ¿En qué frecuencia? en los 5K. No, pues ahí tiene. Ahí, pues ya, vuelvan al valor anterior entonces. Pero Vuelve debería atrás. bajar. Vuelvan al valor anterior. Me equivoqué al mirar, parece. Lo raro es que no está bajando. A cero. Sí, ¿No digo, cambiaron los no lo está valores en haciendo algún rápido. momento? Ah, ya, perfecto. Vuelva a los valores originales. 62, 32 nano. Ya, perfecto. Ya, pruebe de nuevo. Ya un segundo. Estoy en eso. No le coloque 100, colóquele 10 nomás. ¿10? O sea, ¿Alto? ahí, pues, el número de partes, pues no tantos puntos. Bueno, ya coloque, ya 10, ya listo, ya. Ahora. La frecuencia de corte, ¿dónde está? Ya, Ahí. En los 4 kilohertz. 4 kilohertz, ya, perfecto. Y la frecuencia es de ¿cuántos decibeles ahí? Y ¿cuánto a 100 kilohertz? ¿Cuánta frecuencia, cuánto atenuación tiene? ¿A 100 kilohertz? ¿Sí? Oh, Hay algo menos malo. 8. Está malo, entonces. El Sí. filtro está ¿No será el funcionando raro. operacional? Pero es que ¡Ah! Tiene toda razón. ¿Qué operación puso ahí? Ideal. No puede colocar ideal. Entonces, ¿qué operacional ponemos? Bueno, pruebe con el LT 1001. ¿Existe eso aquí? Sí, pues Pero LTC. no. Operacional LTC. Ahí está. Ya, ¿Así? sí. Te lo- No, en realidad la operación no influye mucho ahí, ya, no importa, dele. ¿Qué pasó? No sé. Cambio, hay algo raro. A ver, vea la fuente de entrada. Mide de nuevo. No, Mide la de nuevo fuente de salida. entrada. No sé. No, vea la fuente de entrada, ¿cuánto es? La fuente de ¿Cómo la entrada fuente en de valor. entrada?
en valor. 1, En 0. el No. tiempo, No. Coloque, en el tiempo, eh, Agus, no en frecuencia. en el tiempo. Me perdí. En el tiempo, ¿cuánto vale la fuente? ¿Es sinusoidal o no? ¿Es pulso? No, pues No. ya, no, sinusoidal para la respuesta en frecuencia. Ah, esto. Sí, Lo tengo en amplitud 1 sinusoidal. y... A la entrada, acá, ahí, senoidal. Seno. Colóquele cualquier cosa ahí en la amplitud, qué sé yo, 1, 2, 0 ahí. amplitud 2. Ya, y se Frecuencia. acabó, listo. Ya, y póngale 1 kilohertz. Ya, ahora simule. Ya. Oh. Igual, ahora hay una atenuación enorme, pues. Mm. ¿Será el operacional? Perdón. Cámbiale cámbiale la frecuencia a la frecuencia de 15, ¿de cuánto era? Tenemos frecuencia de 50 kilohertz. 45. 50 kilohertz. 50. Ah, 50 por el pulso que tenemos, sí. Ya, pero en todo caso la respuesta en frecuencia que da y la salida de uno no puede dar esa respuesta en frecuencia. Esa es la respuesta de frecuencia. Pero no sé, fue que porque cambiamos el... Ah, 10 kilohertz. Ya, el rango 100 kilohertz, 10 kilohertz. No entiendo nada. No, si cambiamos el operacional y se explotó y todo. explotó. Sí, sí, Pero que está explicando, pero si ese es un filtro pasabajos. Se supone. Ah, ya, pero si hacemos una respuesta en frecuencia, le colocamos 1, no importa la señal de entrada. Sí, pues. Ah, Por eso- estoy por eso lo yo estoy mal. Colóquele 10 kilohertz. Aquí. Sí. ¿Qué Pero va a eso pasar? tampoco debería importar. No, pues, vamos a ver. se supone. Ah, pero colóquenlo. Ya, bueno, hay varias cosas ya, no importa. ¿Lo puso y lo simuló? Sí, está simulado. Qué raro. Pero pusimos este operacional y explotó. A ver, Usamos el ideal y funcionó bien. pero es que sea, no sirve usar comillas. el ideal. Debe usar siempre uno real. Entonces cambiémoslo. Sí, pues te lo cambió ya, pero espérate, voy a probar yo lo que tengo yo. A ver, vamos a ver. Ok. Ahora, al menos eso sirve como para dictar para dónde va la cosa, porque si el problema era el amplificador, entonces pues no Claro. pueden ser tantas cosas. Puede ser el rail to rail, o sea, si se satura, puede No, es que estamos ser hablando de el problema es la respuesta de frecuencia cambia, puede ser el slew rate. Eso puede fregar eso. Ujú. ya. Voy a hacer una prueba yo acá y ustedes hagan pruebas ahí, pues. Ya, van a encontrar la falla. Usted está en el laboratorio, yo no tengo nada que hacer ahora. Va a ser español. Ustedes manejen todo ahí y, pues, díganme por qué falló. Yo creo que es el operacional. ¿Por qué? Me huele que es el operacional. ¿Pero por qué, po? No sé. Ah, no sirve. Falla concursante. No puede ser. Agus, eso tenía que ser un pasabajos o un pasado. ¿Pasa abajo? Me Pasa quedo- abajo. Pasabajos. Para eliminar la Con frecuencia de entrada, po. La portadora. Claro, no debe pasar no debe pasar la señal de 50 kHz. Y cuando lo probamos, vimos una señal de 50 kHz apareciendo. ¿Lo vimos? Miren, voy a compartir pantalla. Allá. Deje de compartir. ¿Listo? Ah. Espérense, voy a hacer una cosa. ¿Por qué se ve? Ya. ¿Están viendo lo que puse?
Ahora sí. ¿Ya? Miren, ahí tengo mi filtro. No tiene valores. Ya, le puse valores. Pero miren, ganancia 1, y más o menos por acá está, la frecuencia corta está corrida bastante, y tiene una caída más o menos bastante grande, a 10 kHz ya no hay nada, ¿ya? Ahí tengo como 72 decibeles. Ahora, ¿qué operacional estoy usando? Creo que estoy usando el LT. Profe, es el universal, porque si no lo diría. ¿Ah? Ese debería ser el universal, porque si no muestra el modelo. No, porque yo lo tengo escondido Y el corre, saqueto. ¿no? Ah, verdad, ya sí. Sí, tiene pues sí. sentido. A ver, a ver. Por ahí debe estar. Ya no sé dónde está. A ver. Igual Bueno, si le hace un zoom a los componentes, da igual, porque son tantos que no sabemos cuál es el valor. no sé, lo tengo por acá, corrido chiquitito acá, por ahí. ¿Ya? Ahí está, LT 1001. LT 1001, LT 1001. ¿Cuál le pusieron ustedes? ¿Cuál le pusieron ustedes? Agus. La respuesta correcta es un filtro pasa abajo. Deja pasar la baja frecuencia y no algo que parte de cero, suba. O sea, hay algo malo. ¿Entiendes? ¿Aló? Sí, Aló. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí? sí. Esto parece que está funcionando. Esto, veamos, vamos a ver. Ah, ah, ya. ¿Cuál es el que tenían ustedes? Ah, mierda. Ya, es que según yo teníamos otros valores y no sé por qué el filtro que vimos ahora tenía otra resistencia. Yo me acordaba que eran distintos. Bueno, Pero yo si no me... tengo. ¿Ah? No, no, sí. Bueno, tienen que revisar ese diseño. O sea, en el fondo no Sí. está bien, no está bien. No se trata de conectar una entrada y la salida. La respuesta uno tiene que analizarla y tiene. Bueno, aquí yo a ver si puedo hacerlo. Voy a ver cómo está funcionando este. No sé si me. Ya. Aquí debería tener un choclón muy alto. Relativamente alto. Ahí está la onda cuadrada de la entrada. Hoy pedí un segundo, la embarré. No, no. Un segundo, no voy a ver. Stop, stop. Vamos, pero hay un problema. Ah, bueno, sí. Ah, a ver. Ya vamos a darle 100 milisegundos. Sigue siendo mucho, creo, 100 milisegundos. No, aquí tengo 100 milisegundos al final, así que se va a demorar un segundo. Bueno, ustedes
Entonces, ¿vieron cambiaron el amplificador operacional? ¿Cómo? ¿Cambió el amplificador operacional a uno real? No, ¿Es el LT1001? sí. Oh. Ya, miren, aquí yo te metí la señal triangular, o sea, la onda cuadrada, y ahí tengo nivel continuo a la salida. Acá. Oh, Entonces, no pasa nada, pues, ¿ves? Entonces no puedo tener ondas cuadradas ahí si el filtro está funcionando. Y como la frecuencia era fija, tengo un voltaje fijo. Si yo ahora a la entrada del circuito, ahora funcionando completo, o sea, en resumen, su diseño para mi vida está horrible. ¿Y qué voltaje tengo acá? 2 volts. ¿Y qué frecuencia tengo acá? 200 Hz. ¿Ya? Bueno, debería tener una señal más grande. Tengo unido acá, B2. No tengo unido acá, no tengo señal de entrada, tengo voltaje fijo B2, y B2 era una fuente que tengo puesta acá. Ya, tengo aquí una prueba, miren, la prueba, como hice la prueba yo para probar mi modulador. Le coloqué acá una señal, ¿te fijas? Y veo qué pasa a la salida. Y esta señal se la puse de 5 kHz de frecuencia, pero cero amplitud, por eso no teníamos nada a la salida. Ya, si yo le coloco ahora, y tengo un voltaje, ahora le voy a colocar una frecuencia más baja, de 1 kilo, 1K, y la tengo puesta a un nivel de 1,8 volts. Y la amplitud le vamos a poner unos 2 volts. La amplitud que le puse es del offset, no 6 volts. Este es el VX. Y estuve jugando acá yo, ¿ya? ¿Cuánto influía el cambio del punto de operación que le puedo dar ¿cómo se llama? Al modulador. ¿Por qué? Porque el punto de operación y la ecuación frecuencia Kx, la K queda definida por los parámetros del circuito. Entonces, si yo fijo el voltaje, el Kx, el K por Vx, y fijo Vx, yo cambio la pendiente. No sé si me entienden. Si le coloco un voltaje muy alto, y como K es constante, si yo cambio el X, el fondo, I igual Fx, I igual Mx. Si yo cambio el X, me queda una recta que va por la pendiente, pasando por el punto del X. Bueno, eso es matemática, ahí los voy a perder. No. Entonces, en este instante yo le puse entonces 1,8 volts de referencia, y tengo una frecuencia de 2 kHz, de 1 kHz, de amplitud 2, aquí. Y la podemos mirar. Estoy en el tiempo, aquí. Pero acá tengo, está bien. Mire, ahí tengo la salida, porque le puse una señal de conductor. Ahora, si yo aumento la salida, bajo la amplitud o subo esto de acá, tengo 3 volts de salida, lo 1,8 casi, no, poco más de 2. Si ahí la cambio, bueno, profe, ahí funcionó. ¿así? Era un error muy estúpido de armado en el simulador. Muéstrenlo. Ya comparto pantalla. Voy a ¿Cómo salir yo. compartir? No puedo iniciar si usted está Estaba. partir. Ahí está. Ya. ¿Y cuál? Los valores de los condensadores. Esta Entonces, fuente no estaba, se había ¿Ah? borrado. Esta fuente se había borrado, el menú PCC. Ya, pero cambiaron los valores del condensador y de las R, po. Sí, fue... Ese filtro no está Debería muy bueno funcionar igual tampoco. con lo otro. Ya. Pero ese filtro, ¿de dónde sacaron esa ecuación para ese filtro? ¿Cuál? ¿Del cátedra? ¿Ah? Sí. En la cátedra vimos. Pero ese filtro es sin ganancia, Ese es un Silent Key unitario. Ujú. pero el filtro unitario, yo tengo unos tablas de valores
Ya. Filtros unitarios, pero ahí la relación entre C5 y C6 es raíz de 2. Ah, Y aquí no es raíz de 2, son iguales. Y cuando son iguales es cuando tengo un filtro con ganancia. O sea, la ganancia aquí es unitaria. Así que ahí no tenemos le un... voy a mentir, no entendí mucho esa parte de los filtros. Ah, ya, En Lo correcto. Cátedra explicaron lo muy vimos mal. No, como 20 configuraciones distintas y lo Uf, único que hacía era mire, darnos la mire, fórmula. Y Puede ser por el pasa... factor de calidad, profe. ¿Ah? Por el factor de calidad, la Q, No. 0.5. Mire, yo le voy a explicar en qué consisten estos filtros. Más o menos, porque estoy tratando de acordar. Hay una expresión matemática que es F de J omega, F de omega del filtro. ujú, Y el filtro se basa en que en ser del tipo 1 partido por, en valor absoluto, 1 partido por raíz de 1 más, a ver, 1 más omega n al cuadrado. ¿Ya? Si yo puedo lograr el valor absoluto, perdón, la respuesta de Bode y la relación de la expresión en frecuencia de la función de transferencia del filtro, tiene que ser del tipo f de j omega, el valor absoluto, igual a 1 partido por raíz de s, a ver, 1 partido por 1 más s a la n, elevado a 2, parece, o a n. Entonces, si yo hago la expresión matemática de transferencia de este filtro, entonces, para poder llegar a una expresión de 1 partido por raíz cuadrada de 1 más omega n, elevado a n, n es el grado del polinomio, el grado del filtro, o sea, si es de orden 2, el orden, si es orden 2, n elevado a 2, si es orden 3, elevado a 3, etc. Si yo puedo expresar la función de transferencia en esa forma en que la parte imaginaria se vaya a 0, o sea, que me queda 1 más omega n nomás, no me queda una parte compleja, se logra haciendo ciertas relaciones entre los condensadores. Y cuando el filtro es unitario, ganancia 1, entonces resulta que C5 y C6 se relacionan en 1 partido por raíz de 2. Y cuando uno quiere de mayor orden, tiene que jugar con los valores de condensador y de la expresión del polinomio que está en el denominador, y los factores de los polinomios tienen que ver con los condensadores. Entonces, si yo hago un filtro de orden 3, tengo que agregar a la entrada R14, si es pasa abajo, un condensador de entrada, y agregar un filtro con un C1, un C2 y un C3. Y las expresiones para los condensadores se tienen que analizar resolviendo un polinomio de orden 3. Y tratando de llegar a esa expresión siempre si pasa abajo. Y eso es un desarrollo matemático que un tipejo se dedicaron a desarrollar y hacen una tabla. Este es el método por tabla para resolver los filtros de orden de ganancia 1. Y ahí tenemos los Butterworth. Y si quiero llegar a una expresión de filtro Chebyshev, ¿cierto? Tengo que llegar a una expresión de 1 más 2 psi j omega más omega al cuadrado, ¿correcto? Y entonces sí. puedo jugar en el psi para enfatizar eso. Entonces, eso se logra trabajando con la ecuación de característica del filtro, o sea, función de entrada, la función de transferencia, perdón, voltaje de salida partido de voltaje de entrada en función de j omega. Ese es el análisis de por qué los filtros, cómo se generan estas familias de filtros. Lo que uno, como ingeniero práctico, busca la tabla de valores y chao. O la tabla donde le digan cualquier cosa. Y en el caso del filtro con orden, con ganancia, entonces existen tablas en que uno fija la ganancia. ¿Y para qué? Para la relación RC. Y ahí los R y las R son iguales y los C son iguales. Bueno, es un tema que no sé cómo lo pasaron ustedes en los filtros. Pero no es un tema tan importante porque pueden ver un manuales, buscar filtros, diseños de filtros y llegan a, sobre todo, emplear tablas. Pero sí tener el concepto, ¿ya? Eso es lo importante. Por ejemplo, en el instante que ustedes me mostraron el filtro y vi la respuesta del filtro a la onda cuadrada, dije yo, eso está malo. Eso es lo importante.
darse cuenta que está mal. Por eso a mí no me importaba cómo habían calculado el filtro, pero que funcionara. Entonces ahora, si ustedes vuelven atrás su circuito, para terminemos ahora porque ya le hemos dado mucho. Entonces, ¿Cuáles eran los valores? no importa, está bien lo que ustedes tienen ahí, porque ahí está Solo si es llegando, conectar el circuito, eso nada más, pues, descuenta el la señal de filtro con todo lo entrada demás. y el monostable, y eso es, perfecto. Y en el tiempo ahora, simular en el tiempo, no sé lo que Creo que le puse mucho. ¿qué es lo que está haciendo? Me equivoqué. Le pusiste Ya, 5 perfecto. ciclos al... Sí, le puse así como 5 ciclos. Ahí sí. Ya, listo. Y la salida se ve. Pero. Bueno, es que no hay más pulsos No, para allá. no alcanza Claro, el transiente. todavía le falta tiempo para decaer, porque tiene muy poca frecuencia, ¿se fija? ¿Ya? Ujú. Entonces, si usted le aumenta la frecuencia, va a haber una línea recta. Cámbiale exactamente, y colóquele unos 200 milisegundos, 100 milisegundos, por lo menos. El número de ciclos, aumentalo. Sí. N ciclos, pues ya. Puse muchos ciclos. Ya era Muriel. Para los 100 milisegundos, claro. Ya, ahí está, ¿eh? ¿Ve? Eso es, ahí está. Ya, hay un problema de todavía. Es que hay montada una señal alterna en la entrada, pues, ¿o no? No, no hay nada. No, no hay nada. No. Y hay un problema de que todavía le queda armónica. Claro, fíjense la frecuencia que tiene esa señal. ¿Ve? Uno mira esa cosa, ¿qué frecuencia tiene? La frecuencia justo de los pulsos, ¿ve? ¿Ve? Sí. Entonces, No es lo suficiente como para. lo que pasa es que, pero igual, lo que pasa es lo siguiente, fíjense, hay otro tema aquí importante, miren. La atenuación. Eso, la La atenuación. atenuación. Hay que atenuar. O sea, hay que correrlo más hacia la izquierda del filtro. No tanto, no, porque, sí, es decir, claro, ¿cuánta es la atenuación de los 50 Hz, 50 kilohertz? ¿Cuánto es la atenuación a 10 kilohertz? ¿Te fijas? O sea, porque el fondo, mira, si usted, no, ¿qué está haciendo ahí? Quería No. ver. ¿Ah? Quería calcular la atenuación, pero ya está bien. Como en decibeles, pero sí. Ya, si lo que importa, mire, o sea, ustedes tienen 12 volts de entrada, 12 volts a la entrada, ¿no es cierto? Ujú. Ustedes calculan 40 decibeles. ¿Cuánta atenuación significa 40 decibeles? O bien, en la respuesta en frecuencia, en la respuesta en frecuencia justamente del filtro, ¿no es cierto? Ustedes ven entonces ahora, ¿cuánto es la atenuación? Porque, ¿cuánto es la atenuación a 50 kilohertz? Entonces, si hacen la respuesta en frecuencia nuevamente, entonces van a ver cuánto es la atenuación a 50 kilohertz. Tenemos voltaje superior de 12, 12, 12, ¿ya? 12, Entonces, imagínense, pensemos así rápido, ya, bueno, ya. y la salida es de. O sea, la amplitud. Tenemos 14 131 milivolts. milivolts. O sea, la ¿Cuánto? mitad. 131 milivolts peak to peak. 100. 31 milivolts peak to peak. Correcto, se fija 131 milivoltios y cubic. Entonces ahí pueden ver cuál es la atenuación. 131, 0,13 partido por 12. Sí. O sea, tienen como 10 veces, 100 veces. Sí, más o menos. 100 veces. ¿Y eso cuánto es? 20 logaritmos de cuánto es da 100? 5. O sea, tienen 100 veces. Pero ¿cuánto significa en decibeles? Ya, 20 logaritmos de 100 da 40. ¿Ya? Es lo que 40 salía en decibeles. la, A los en la guía. 40, claro, los 40 decibeles que tienen de caída se debe a que tienen 12 volts de entrada.
Ya. Pero ¿cuál es el problema? Que no importa. ¿Por qué no importa? ¿Por qué es muy pequeño? No, porque la señal de entrada puede ser de 100 milivolts. Si nosotros tenemos 200 milivolts, pero lo amplificamos 5 veces, no va a haber 2 volts. Entonces la señal de salida se va a atenuar en algunas partes y podría llegar a ser recuperada en 2 volts, probablemente, porque es proporcional a la frecuencia. Y la frecuencia va a Claro. variar de acuerdo a la amplitud. Y entonces al recuperarla va a haber una señal de la misma amplitud de entrada, o sea, podrían haber 2 volts. Ya, ya. Supongamos que llegaran 200 milivolts. Entonces, al llegar 200 ¿Ya? milivolts de salida, se compararían con estos milivolts de la señal de 50 kHz. Pero en el parlante, ¿qué va a suceder? En el Pero, profe, parlante, si aquí hay... Ah, no. Po. en el parlante no, va a haber cero, porque los 50 kHz no los vamos a sentir. Ujú, Entonces, no importa que estén presentes. Podrían haber problemas de pérdida de potencia porque estás trabajando, vibrando, pero vibrando esa frecuencia los parlantes no funcionan. ujú. Entonces no afecta, en principio. No va a ser audible. Claro. Que tanto es así que podríamos colocar el parlante a la salida sin modular con esta frecuencia y ver que si se siente algo, por ejemplo. Pero eso probablemente no. Bueno, esos detalles son los que estas pruebas son importantes, ¿se fijan? Ujú. Descubrimos una falla. Claro, está bien que puede ser idiota, pero no es tan idiota porque lo interesante de la falla, de no haber estado puesto a la fuente, es que nos llevó a pensar todo el tema de que por qué estaba sucediendo mal toda la circuitería, por qué hay que cambiar el operacional. Llegamos a varias cosas y las fuimos descartando. Y cuando al final se dio cuenta, era la falla por la fuente. ¿De qué sirvió la falla por la fuente? En recorrer todo el sistema. Impecable. Y primero darse cuenta de que el asunto no estaba funcionando. Ujú. Bien. Quedé agotado. El preinforme es para el martes. Sería entonces arreglar el diseño, ¿ya? Simularlo, que funcione, y lo probamos. Y me lo mandan con los valores para yo ver qué puedo hacer. Pero tienen que tener todas las ecuaciones de diseño bien hechas, bien planteadas. Ya. Que sea fácil de identificar, por ejemplo, si decimos, oye, nos dio la frecuencia en vez de 50 kHz o 35, 45 central, me está funcionando a otra frecuencia. Por ejemplo, 45 me dio 48. Entonces, vemos que R puse, la meten en sus ecuaciones y la ecuación le dice, profe, lo calculamos con sus R y nos da 48. Ah, perfecto, sus ecuaciones están buenas. Siempre que me den la respuesta así, o sea, que no me engrupan y me digan que el cálculo no le dio 48, pero me dicen 48. No, yo lo calculo igual. Pero entonces esa es la idea, de probar el circuito que yo tenga. Si me dicen, no está dando igual, profe, de las R que puso, le puse todas estas R, ya perfecto, vamos a recalcular, profe, debería tener tal frecuencia y está dando la frecuencia. Que es lo que yo igual voy a hacer con sus soluciones. Cuando ustedes me envíen las soluciones, yo las voy a probar y voy a ver si funcionan o no en el simulador. Y ustedes la tienen que haber hecho también. Entonces, por lo tanto, debería dar lo mismo en el simulador o acá en real. Y lo que queremos ver es si es cierto eso. Nada más. Entonces, resumiendo, hacemos el informe, el preinforme, digámoslo así, con el diseño adecuado, las pruebas simuladas, pruebas separadas por cada módulo, interconectar los módulos, el módulo de transmisión y receptor, los del receptor hacer pruebas simuladas de la llegada de la señal. En ese caso tienen que probar de alguna manera generar señales de frecuencia variable, pero no que estén variando, o sea, aunque podrían armar también el variador, o sea, podrían armar el simulador tan completo, digamos, o sea, el circuito completo. Y probarlo. Y si lo prueban, y nosotros lo probamos, yo lo pruebo acá, todo listo, y funciona, y corresponde más o menos a los valores de ustedes, comprobamos eso, terminamos. Y ustedes lo único que hacen es agregar a su informe, a su preinforme, agregan los resultados de medición del laboratorio, con imágenes
capturadas de lo que yo tenga acá. Y si no alcanzo a armar, lo revisamos igual. Y yo grabo las mediciones y se las mando los videos de las mediciones. La idea es que se entregue al final un informe completo con mediciones reales. Ya. Y con una análisis de ustedes de cómo anduvo la cosa. Eso, pues. Ya, que les vaya bien, que Eso, profe. tengan, Muchas gracias, les vaya profe. bien los certámenes, todo. ¿Me Queda puedes poquito, subir queda este poquito. video, por favor? Para aprovechar de revisarlo. Especialmente Ya con voy la a primera subirlo, parte. ya, eso me ha costado, ya ahora porque yo subí los otros, pero lo subí ayer, creo, o hoy día en la mañana, no sé cuándo fue. Ya. No tenía la clave Se para subir entiende los que videos, es un voy a subirlo proceso lento, profe. inmediatamente. ¿Ya? Listo. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Que esté profe, bueno. Bueno, cuídese, que Chao, esté que esté bien. muy bien. Nos vemos la Adiós. próxima Luego. semana. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Uf. Se fue bastante en la teórica de la sesión, parece, ¿eh? Es cierto, había mucha falta. ¿Ah? Sí. Qué Se raro, nota ¿no? un poco la debilidad en ese sentido. O sea, en el fondo se compruebo yo con esto lo que yo había analizado. Me decían, no, que la pandemia, que la cuestión, no, hombre, decía yo, Matías, no es un problema de la pandemia, o sea, puede ser, pero los tipos no le dan pelota a la teoría cuando llegan al laboratorio. Claro. Creen que la cuestión va así, copiando cada funcional. El detalle de este análisis es que estaba encima, po, que eso no lo hacía en presencial. Po. En presencial, ustedes llegaban al laboratorio, yo lo dejaba solo, funcionó, sí, aquí están los resultados. Ah, ya, funcionó. Y algunos sabían eso, ¿no? Pero el resto no. Algunos Sí. circulaban, funcionaban, otros copiaban, pero nunca llegaban al meollo, Al hueso. al hueso. Claro. Por eso el tipo de CI dijo, claro, hemos aprendido más de electrónica B en el laboratorio que en el ramo. Sí, sí, eso es verdad también. Sí. Yo las clases de LOE las hago así, ¿Ya? las paso con el simulador. O Claro, sea, pues paso la darle materia y digo, vamos al simulador y probemos. un enfoque más práctico en cierta medida. Por eso que a mí el laboratorio hecho de esta manera, ¿Mm? yo digo que no está malo. O sea, una forma diferente, pues, no es que una cosa reemplace a la otra, sino que Evidente, una no, forma pero yo alternativa. creo que hay aprendizaje, que es lo que me interesaba a mí. No es Cierto. que no haya aprendizaje, hay aprendizaje. Sí, Y creo que han aprendido más de que se han tenido presenciales. claro, Porque la claro. presencial aprende uno nomás. O sea, el que más sabe. Claro, el que mete la mano y de todo. Bueno, por lo menos, volviendo a lo mismo, igual, porque como igual este grupo más pequeño y todos pueden aportar, todos opinan y se notan que igual, bueno, igual ahí se nota quizás el nivel que unos manejan un poquito más al detalle que el otro, pero por Sí, lo general es bastante bueno el desempeño del grupo. exacto. Pero fíjate que tuve una experiencia interesante con el otro curso, ahora. ¿Ya? Con Casi los como grandes, o sea, con los del jueves, ¿ya? Claro, casi como fue la última sesión, ¿Sí? fue así. ¿Y por qué? Ya encontré el detalle. Es la separación en grupos. Mm, Es notable. Oye, me volví loco el otro día, el jueves pasado. ya, Separamos en 8 imagino. grupos. Ya, Cada grupo, o sea, de 3 personas, analizaba el circuito. ¿Ya? sí, Y entonces yo fui metiéndome a las salas. Oye, y ahí estaban los 3. Y los 3, pues discutiendo la cuestión acá, por favor, hemos hecho esto acá. Y empiezo a mirar, porque en un Excel se podía ver un Excel en el Google Drive. ya, Y ahí salía quién necesitaba ayuda. Entonces yo ya, partí a claro. mirar ayuda, y partí a ver, profe, llegó, mire, está pasando esto, hicimos esta cosa. No, porque y ahí empecé a explicar lo mismo que a cada grupo de ahora, a cada grupo del otro. Ya, claro. Y fue el nexo como debía haber sido. Fue un error no separar los grupos. Debía haber partido toda la experiencia del laboratorio separando un grupo. Sí, pero ahí aprende, son cosas que se aprenden. Sí, También lógico. para el Nunca próximo. había hecho esta cosa. Intuí que se podía hacer.
estábamos todos dentro de la misma, la Ahora no incertidumbre. sé, ¿tú has tenido clases online? ¿Tú tienes clases online también o ya no estás en clases online ya? Sí, o sea, ya las terminé este semestre, pero alcancé a tener como 3 ramos más o menos que eran pues, online. Pero era más Pero que claro, nada eso, pero son casos teóricos, ¿no? O sea, no están, el profe ahí sí, sí, habla y chao. ¿Ah? eran claro, clases positivas simplemente. O sea, en el fondo, esas clases positivas casi que no cambian mucho con respecto A la a lo parte presencial. ¿no es cierto? Sí, pues, sí, de repente las clases presenciales son monólogos igual, pues de repente depende del estilo del profesor. Hay profesores que hablan nomás, así como malos en la cabeza, y hay profesores que igual interactúan, que se les nota que por lo menos van teniendo un feedback de los alumnos. Entonces preguntan, responden, y eso mantiene igual más activa la clase, más Claro, que claro, más sentarse dinámica. ahí y empezar a hablar y hablar de la Y materia. mostrando el PowerPoint para arriba y para abajo. Claro, Mm. sí. Eh, yo tengo una, yo le voy a subir mejor. Está en la página, está en la página la otra, ¿Ya? cómo diseñar filtros activos, pues. Tú lo tuviste en su tiempo. Sí, o sea, en la cátedra igual se ve eventualmente. Pero acá yo Con, he visto la cátedra y pasan las ecuaciones y puras ecuaciones, pero ¿Ya? no se ven diseños realmente. O sea, yo me acuerdo que cuando estuve revisando los laboratorios del año pasado, ¿Ya? de filtros activos, los tipos manejaban nada más que la matemática, ¿ya? ¿Ya? En- Que también es una operación mecánica en el otro caso, digamos. Claro, pero por ejemplo, ¿a qué se refiere en el detalle del diseño del filtro? No, que no sé si en realidad hay una parte que es importante. ¿Qué significan los filtros Butterworth, por ejemplo? ¿Qué O sea, cosa? la eh, ventaja que tienen no, no, es que no. tienen. ¿Qué hace que un filtro sea Butterworth o que sea Ah, Chebyshev? ¿Qué ya, hace que un claro, filtro tenga ganancia y otro filtro sea unitario? cierto, Y eso tiene que ver con un análisis de la función de transferencia. correcto. Entonces el gallo que dijo, los filtros tienen que tener esta característica, ya, filtro pasa abajo, ideal, y caen. Entonces ya, ¿cómo yo puedo aproximar un filtro pasa abajo a este tipo de caída de 40 decibeles? Y generó una, ¿cómo se llama? Una forma Sí, circuital, que es la que acaban de mostrar los cabros. Si esa forma eh, circuital no tiene ganancia, entonces yo establezco la función de transferencia y hago que la función de transferencia cumpla esta función de transferencia, que es 1 partido por 1 más s elevado a n elevado a n, o s cuadrado elevado a n. ¿Ya? Eso, s cuadrado, claro. 1 más s cuadrado elevado a n. En un polinomio de una función de característica, lo más probable es que aparezca el denominador una función de S, ¿no es cierto?, que tenga todos los parámetros. O sea, S elevado a 0 más S elevado, más B1 por S elevado a 0, B2 por S elevado a 1, B3 por etcétera. ¿Ya? Sí, Cuando se van todos los términos impares, entonces se tiene una forma. Y cuando la función de transferencia de abajo es del tipo 1 más S al cuadrado elevado a n, ¿Mm? entonces es Butterworth. Y del orden que uno quiera. Claro, La, orden, la n, entonces ahora bien, si tú tienes una expresión en S, un binomio, sí, K partido por un binomio abajo, o sea, pero un polinomio, y ese polinomio tú lo puedes reducir a 1 más S al cuadrado elevado a n, ¿Mm? entonces es Butterworth. Entonces para hacer eso, los términos S1, S2, S3, S4, para que puedan desaparecer, son propiedades entre los condensadores. Bien, claro, Y eso es un análisis matemático que los tipos lograron realizar y establecer una tabla para no estar calculándolo. Entonces, claro. hacen una tabla completa de los parámetros, que puede ser 1 más 3 S cuadrado, más 7 S al cubo, más 5. Entonces, esos valores tienen que ver con los condensadores. Sí.
Más o menos, si hay un artículo completo, entonces ahí hay que verlo. Bueno, pero eso es una estrategia para resolver el problema de los filtros. Y al final se llega a una tabla, porque la única forma de resolverlo es por análisis, A ver si no me equivoco. con esas tablas. Ahora, me da la sensación de que hay, y eso no lo he visto, de que es posible establecer unas ecuaciones medias raras ¿Ya? en las cuales uno saca ciertos datos y no sé, no he analizado la parte que está pasando en el OB. Entonces ahí es una pura ecuación. Está bien a lo Sí, mejor, porque es lo mismo quizás. A lo o mejor es sea, lo mismo. lo que se lleva, o Tú lo, eres como lo, ayudante, pues. sí, pues como lo vio el profe por lo menos, ¿Ya? es que él le dio harto enfoque a lo que son los filtros pasabajos, ¿Ya? harto enfoque a la función canónica de un filtro pasabajo, ¿Ya? y luego usó ecuaciones de desnormalización. Entonces uno diseña un filtro pasabajo, hace S igual a tanto para un pasalto, para un pasabanda, un rechazabanda. Entonces ahí uno calcula la desnormalización y después con la frecuencia de corte desnormalizada calcula los valores de los Bueno, ese condensadores, proceso es lo mismo. ¿cierto? En realidad, los filtros se analizan para un pasabajo, por ejemplo, ¿Eh? de frecuencia de corte normalizado en 1. Eco, exacto. Eso es, pues sí, es lo mismo. Pero entonces, pero yo me recuerdo que algunos alumnos empezaron con que la ganancia es raíz de no sé cuánto por un factor de acá dividido por la raíz cuadrada, no sé cuánto para acá. ¿Se usan eso, no? Mm, no, o sea, se ve como en términos de la expresión algebraica qué significa cada componente. Por ejemplo, en el numerador, o sea, el denominador, lo que acompaña al término de S solito, por ejemplo, que se ve como que está ahí el factor de calidad, que luego está la frecuencia al cuadrado, por ejemplo, que se le suma. Y como que cada uno de esos términos se desprende y se les da como un sentido físico de Ah, respuesta y esas cosas. Pero poco se vio el diseño, por ejemplo, diseño tal filtro con tal factor de calidad y con tal característica, por ejemplo. Entonces era qué como raro todo porque llevarlo. en los análisis que yo tengo, factor de calidad y todo no influyen mucho porque el factor de calidad normalmente aparece en los filtros pasabanda. ¿Ya? O Mm. sea, pero Voy a tener que revisar eso yo. Si quiero hacer el laboratorio de electrónica B de nuevo, voy a tener que estudiar para hablar el mismo idioma. Bueno, claro, no importa. Ya, Botón, no te quito más tiempo. Yo también vale, tengo profe, más que hacer que una cresta todavía, me imagino. con la Suerte media nomás, peguita que éxito me ahí pedí. con ¿Ah? los PLC. Éxito con los PLC, ¿no? ¿Qué te pareció la máquina? Interesante, ahí vi el video, se ve bacán. O sea, me gusta ese tipo de máquinas que hacen, no sé, la automatización que tienen, el nivel, me encanta. Es Mira, como, lo último, te muestro un poco cómo es el PLC. ¿Ah? ya. Eso le iba a preguntar delante igual, el PLC que ustedes tienen que programar ahora va comunicado con algún tipo de HMI o no, ¿cómo se comunica o a través de lucecitas, no? A través de lucecita el que tiene Ya, y además, además de lucecita, no tiene ninguna entrada análoga, ninguna HMI. ¿Ah? Es totalmente ya, bruto. Solamente yo puedo saber lo que está pasando por la lucecita de la salida y la entrada. Y eso te quería ya. mostrar. Te voy a mostrar acá un video que yo saqué el año pasado cuando me estudié, porque yo tuve que hacer la conexión. Perdón, la máquina tiene un sistema de control de posición. Tuviste que la mesa se mueve abajo, ¿cierto? Sí, Se cierto, sí. desplaza, mueve. Sí, Eso lo hace un sistema con computador. ya, Y la máquina, por otro lado, el PLC lo único que hace es hacer andar los taladros y tiene un sistema mecánico que hace ya. andar un motor y el motor tiene unas levas que hacen bajar y subir los taladros, lo que tú Ya, viste. O sea, lo único que hace la máquina idiota con toda esa cosa que tiene, que sí. hace un motor, tiene un transmisor y hace andar las poleas esas que se ven ahí, y eso es todo. Y al mismo tiempo va inyectando el alambre. Sí, Entonces, ¿qué tiene? Protecciones de que el alambre se corta, de que está desocupado el chorizo de alimentación del alambre, lo que tuviste ahí de circuito. Y el PLC es el que te voy a mostrar.
Ahí está. Ah, ¿Ok? ya. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está el PLC. Falta un poco a la izquierda, está la CPU. Sí, Y eso aquí está. están las Eso es la 4 tarjeta. módulos de entrada. 1, 2, 3, 4. Y Ujú. los 3 módulos de salida. Y aquí están todas las entradas con ampolletita y todas las entradas. Y yo mirando esto, Ah, ya. y con los planos, porque estaban los planos, ¿ya? Eléctricos, tengo los planos de toda esta historia, sé qué hace cada entrada, y qué hace cada entrada y qué hace cada salida. Entonces, cuando Ya. está funcionando, yo digo, está funcionando esto, y mira lo que pasa. Solamente, fíjate que esta luz de ahí, tú ves el cursor, ¿no? ¿Eh? ¿Tú me ves el cursor? Sí, sí, veo ese. Es la primera salida que tiene ahí, po, ¿no? O sea, el primer módulo que está ahí de salida. Claro, pero ¿ves mi cursor? Sí, 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 veo la flecha. Ah, ya, perfecto. Entonces, la salida está acá, y fíjate que aquí hay 2 señales que se mueven, ¿Ya? que es esa cosa redonda que tenía 3 sensores y que van dando una posición. Eso es lo único que se mueve. Y, ¿Ya? y la única condición para que la máquina ande es esa de ahí, hace andar el motor. Se apaga esa luz y el motor se para. Y lo único que hay que tener estas condiciones de entrada y activar o desactivar el motor. Ya, ya. O sea, básicamente ese arreglo de luces que tiene ahí, ese es como el HMI Exacto. prehistórica. Oye, Y igual con eso es. yo, analizando esto, en Ya. 2 situaciones, máquina detenida, sin moverse, pero sí de todo encendido y funcionando los taladros, ahí saqué la condición básica de partida, y luego, Ya, revisando esto de acá, me di cuenta que es lo que tenía que moverse, y qué claro. tenía que activarse. Y una vez que está activa y no hay falla, la mesa se mueve con el sistema CNC y trabaja ¿Sí? sola. Y eso fue, Ya. entonces no era tan complicado. Dos sensores. Aquí hay una luz de que tenga una falla que está eliminada, pero igual funciona, y todo, y ahí se termina. Ahí están los Ya. chorizos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Sacar todo esto, Toda esa info y pasarla al. sacar estos módulos, al- sacar todos los cables que tiene acá, todas las entradas, conectársela al otro, que es un espacio pequeño, es como la mitad de esta aparato. No sé cómo se van a meter los cables ahí, o hay que hacer todo de nuevo los cables. Y quería preguntar, ¿es la única máquina que tienen ahí? La ¿O única, tienen más máquinas? la única máquina. La única máquina que hace esto. Ya, ya, ya. Bueno, Entiendo. ahí te cuento. Ha sido un gustazo. Gracias por Ya, acompañarme. Fuiste ahí me espectador avisa nomás hoy día. cómo le va nomás. Sí, ahí estuve escuchando atentamente, aprendiendo junto con todos. Siempre Ya, se puede Rubencillo. aprender. Ha sido un gusto. Que te Igual que haya esté ido. bien. Ya, Cuídese igual. nomás. Chao, Gracias. chao. Chao.